es importante hacer el análisis a nivel psicológico y social, y para eso estamos ya en contacto con Jorge Yamamoto, que es un reconocido psicólogo social, por supuesto, y que en varias oportunidades ya nos ha ayudado a entender o al menos a tratar de ingresar un poco en la mente de los electores en estas circunstancias. Gracias, Jorge, por estar aquí nuevamente con nosotros en 24 horas mediodía. Un placer, buenas tardes. Jorge, cuéntanos, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué es lo que primero tú podrías decir de estos resultados que tienen un margen bastante amplio, ¿no?, entre el candidato Castillo y la candidata Fujimori? Sí, lo primero que llama la atención es que aún queda mucho cambio para que la que está segunda salga primera y sigan intercambiándose de puestos, porque solamente sumando los indecisos a la candidata que está en segundo lugar, alcanzaría un 40.8% versus el 35.5% de Castillo. Y eso sin considerar aún que hay un 13% de personas que manifiestan que van a votar viciado, pero que finalmente señalan también que pueden cambiar de opinión. Ahora, el tema interesante es analizar algunos datos en profundidad de la encuesta de CPI y analizaron cuáles son las razones por las cuales votaron por cada uno de estos dos candidatos en primera vuelta. Y para Castillo, el principal factor de elección fue un descontento con los candidatos que iban en las encuestas previas en primeros puestos y la búsqueda de un candidato radical. Dicho de otra manera, se encontró con la combi vacía y por eso subió como la espuma. En contraste, la preferencia de voto por Keiko fue en una gran mayoría por el legado de su padre y también por que creen que es una solución que puede proteger la economía. Ahora, en segunda vuelta hay un escenario distinto según la propia encuesta de CPI y analizando un poco los datos, los atributos que se le dan a Castillo versus a Keiko indican que con Castillo hubo básicamente una identificación, una cercanía, pero especialmente de la población provinciana o migrante, pero no de todos los provincianos inmigrantes, sino los de corte más tradicional andino, por decirlo de alguna manera. El migrante más emprendedor, más relacionado al comercio y a la economía, esté en provincia o esté en Lima, tiene la preferencia por Keiko. Entonces hay un poco de confusión cuando se habla del voto provinciano y el voto capitalino. Más allá de eso, hay que ver el voto más tradicional versus el voto más emergente, más emprendedor. Y justamente sobre eso te quería consultar, porque sobre esta elección se han barajado muchas dicotomías, ¿no? Provincia, Lima, el interior y el exterior, ¿no? Los ricos y los pobres. Pero ¿cuál sería una dicotomía más adecuada, ¿no? ¿Estamos hablando del cambio versus la permanencia o qué es lo que tú puedes percibir? Creo que hay definitivamente una necesidad de cambio político y radical, pero hay distintas mentalidades y no solamente dos, ¿no? Pero si queremos simplificar la cosa, tenemos aquel que está fundamentalmente harto de los políticos, de la corrupción y simplifica el análisis y encuentra en lo más diferente a la propuesta política tradicional en Castillo. Y encima un profesor de escuela rural, súper diferente. Entonces por ahí va una línea de voto, esté en Lima o en provincia. Pero la otra línea de voto tiene una mayor preocupación por el modelo de sociedad y su impacto en la economía. Entonces percibe, estando en provincia o en Lima, que hay un riesgo para sus emprendimientos y para el emprendimiento de sus hijos, y ahí más o menos que se da esa polarización. Entonces son dos categorías muy específicas que estamos viendo que emergen en estas elecciones. Ahora, si en verdad el voto del señor Castillo es un voto que está
en contra de estos políticos tradicionales, de la corrupción. ¿Por qué no se percibe que haya un cuestionamiento mucho más firme por parte de sus electores o de sus votantes a estas personas que también están vinculadas a temas de corrupción en su propio entorno, ¿no? Por decirlo con el señor Vladimir Cerrón, ¿no? ¿Por qué da la impresión de que ese aspecto en particular no parece afectar al señor Castillo? Sí, el trabajo de campo de esta encuesta se hizo varios días antes de que aparecieran importantes reportajes como el que hizo justamente Panamericana, en donde analizaron el prontuario del señor Cerrón, de que es un clan familiar que tiene no solamente el señor Cerrón, sino toda una argolla familiar, y eso sí puede impactar de manera profunda en el electorado. Esto lo deberíamos de estar viendo en unas encuestas a futuro. Y si analizamos el antivoto de la segunda vuelta, el antivoto contra Castillo está relacionado a ser comunista radical e incluso algunos ya lo califican como terrorista. En contraste, el antivoto de Keiko es por ser corrupta y ladrona. Son las categorías que aparecen en el trabajo de campo, no los adjetivos que yo estoy... En primer lugar, por su propio mérito, 49.7%, incluso menciona al público que ha estado presa, y 8.1% relacionado con el padre. Entonces, si combinamos estos elementos y si tenemos dos corruptos ladrones y otro con mayor peso comunista, entonces eso podría desbalancear los resultados que estamos viendo en la actualidad. Castillo no tuvo mucho tiempo de recibir el favor del deporte nacional, el macheteo. Entonces, conforme vayan pasando las semanas, va a ser más sensible a seguir cayendo como viene cayendo, de acuerdo a las investigaciones que se le hagan. Bien, Jorge, te agradecemos muchísimo. Efectivamente, todavía faltan algunas semanas y cualquier cosa podría pasar de aquí a junio. Gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a continuar con más información.